Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con la investigación penal preparatoria y vamos a iniciar nuestra charla de hoy atendiendo a una de las finalidades más importantes, que es la de el modelo de solución del conflicto. Es decir, procurar la armonización de los intereses involucrados en el proceso penal y obtener la pacificación social. Y en este punto hay otras respuestas tendientes justamente al modelo de solución del conflicto, como son la reparación y la conciliación en el Código de Procedimiento Penal Federal, y que están siendo exploradas, pero a veces la letra de la ley del Código Penal, como verán a continuación, es insuficiente, entonces hay que hacer toda una serie de disquisiciones para ver cuál es su campo de aplicación. El artículo 59, inciso 6 del Código Penal establece que la acción penal se extingue por conciliación o reparación integral del perjuicio. La regulación analizada apunta al cumplimiento de la segunda función que tiene el proceso penal, consistente en la construcción de una solución o respuesta al caso que no sea violenta o reduzca lo máximo posible la violencia del Estado. De este modo, el proceso cumple una función de pacificación social recurriendo a mecanismos de relocalización del conflicto como parte de las políticas de gestión de la conflictividad, orientadas siempre a la reducción del poder punitivo. La ley sustantiva ha dejado librada la regulación de estos institutos a los códigos procesales. Sin embargo, en el Código Federal no surge una regulación clara de la reparación integral, aunque la incluye expresamente dentro de las causales de sobreseimiento, junto a los demás casos de disponibilidad de la acción, con los criterios de oportunidad, con la conciliación y con la suspensión del procedimiento a prueba. La Cámara Federal de Casación Penal, en su sala 4, en la causa Villalobos, entendió que la reparación integral, a diferencia de la conciliación, no tiene su propio artículo, razón por la cual hay que remitirse a la acción civil o a las causales de sobreseimiento. Refirió también que la operatividad de ambos institutos está supeditada a el asentimiento del ofendido, y en realidad la participación y el consentimiento de la víctima resultan un dato insoslayable para la procedencia de la reparación integral del perjuicio, es lo que ha dicho el doctor Hornos en el voto en la causa mencionada. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones. A mi juicio, hay una diferencia entre la reparación integral del daño y la conciliación. Son dos formas diferentes de disponibilidad de la acción penal y de solución del conflicto, que pueden relacionarse, pero en esencia tienen diferente carácter, lo cual incide en su tratamiento. Pastor, cuando se refiere a estos institutos, nos advierte que la conciliación es un acuerdo bilateral entre imputado y víctima que pone fin a su enfrentamiento. Y la reparación es el cumplimiento unilateral de las prestaciones comprendidas en la obligación de resarcir satisfactoriamente todas las consecuencias indebidamente producidas por el hecho ilícito. Son instituciones de la realidad y del derecho tan distintas que una puede coexistir sin la otra y viceversa. Y parece claro que el artículo 59 se refiere a dos causales distintas de extinción de la acción penal, pudiendo aplicarse juntas o separadas a delitos que produzcan perjuicios materiales o no, lo cual dependerá de las regulaciones que realicen los ordenamientos procesales. Alberto Binder nos recuerda que la pena de prisión, la pena de cárcel y la reparación civil forman parte de un único sistema compensatorio general, más amplio que las incluye a las dos. Un sistema que debe ser diseñado como una política general de la sociedad, como una política de gestión de la conflictividad, o que de otra perspectiva forman parte de una institución general de la sociedad. Y dada tal generalidad, su principal función debe trascender el caso individual. Solo pueden ser de tipo instrumental, tal como ocurre con toda la política pública, sin que ello signifique sacrificar los valores de justicia y equidad inherentes a una situación o caso concreto. A fin de ir delineando los alcances de esta figura,
cabe señalar que la reparación es el desagravio o satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. Y compensar consiste en igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra, o en su segunda acepción dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado. La reparación integral, incorporada al Código Penal como causal de extinción de la acción penal, es en puridad una compensación, pero que no se reduce pura y exclusivamente al consentimiento del afectado. Aún cuando lo que se considere solución de un conflicto, en principio, habrá de depender de la propia perspectiva de los involucrados. Pero, cuidado, todo conflicto que ha ingresado a la justicia tiene una dimensión social que debe ser considerada y atendida. Por ello es un error creer que todo lo relativo a la reparación del daño, a la conciliación, a la composición o cualquier otra forma que se utilice, solo existen intereses privados. De allí que la falta de consentimiento del interesado, en algún supuesto, ya veremos, cuando se produzca la reparación integral del daño, puede dejarse de lado. En el proceso composicional debe buscarse generar acuerdos, lo cual significa también cerrar el camino a los caprichos de la víctima, evitando acciones extorsivas a través de la equidad y la proporcionalidad. De allí también que en estos casos el juez no sea un mero espectador. El concepto de reparación ha ido evolucionando. El nuevo Código Civil y Comercial establece en el artículo 1740 la reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago de una indemnización en dinero o en especie. Y complementando el concepto, el artículo 1739 señala que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo con la probabilidad objetiva de su obtención, y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Este nuevo marco regulatorio auxilia a la justicia penal en la consolidación del modelo de solución de conflictos, dando una respuesta reparatoria, en esencia, una compensación por los daños ocasionados por el delito, contribuyendo de esta manera a la restauración de la paz social. Así, la reparación integral del daño ocasionado por el delito adquiere una dimensión social, contraria a la visión individualista que hacía foco únicamente en la respuesta punitiva. Esta visión no es aceptada por todo el mundo. Es rechazada por quienes se oponen a un derecho penal del conflicto y por ende a soluciones reparatorias como forma de gestionar la conflictividad social. Clarísimo en tal dirección, en la misma causa que cité, Villalobos, el voto del juez Geminiani. El doctor Geminiani declaró la inconstitucionalidad de estos institutos alternativos propios del derecho civil para resolver cuestiones del derecho penal. Sostuvo el juez que las normas que dotan de contenido al derecho penal no buscan dirigir un comportamiento conforme a derecho, sino que el fin de las mismas es proteger a los individuos frente al fraude generado por la conducta, en cuanto que la misma no resulta ser para el caso la que hubiera resultado pertinente. El derecho penal no orienta los contactos sociales. Así, ante la infracción de una norma, se busca la restitución de las condiciones del derecho. Y esa es la única compensación material posible del daño en el ámbito penal, que se realiza a través de la afirmación de la culpabilidad del imputado. Para este juez, la previsión del artículo 59, inciso 6 del Código Penal es consecuencia de la confusión
entre dos conceptos de injustos diferentes, el civil y el penal. Siendo definido el injusto penal en el sentido del principio de culpabilidad por el hecho y como compensación de la perturbación social. En el caso sostuvo que la expectativa para el delito de estafa en concurso ideal, con uso de documento público ajeno, debe ser restaurada por el obrar del Ministerio Público, cuya función es promover la función de la justicia en defensa de la legalidad, sería de los intereses generales de la nación, y en consecuencia declara la inconstitucionalidad de la norma, pues prevé una alternativa de resolución de conflicto del derecho civil que pretende ser aplicada analógicamente a un caso de derecho penal. Es decir, la restitución del derecho solamente puede darse a través de la afirmación de la culpabilidad y la imposición de una pena. Así se reclama la restitución del derecho, a través del reconocimiento de la vigencia de la norma mediante la declaración de culpabilidad del autor del hecho. Sin embargo, esta separación entre el derecho civil y el penal, tan tajante, es producto de la evolución de ambos derechos, pero no de su intrínseca naturaleza. Visión que impide que la vida social ingrese a los tribunales y que los tribunales brinden respuestas a estas cuestiones. Pinder nos recuerda que la idea de que la pena y la reparación forman parte finalmente de un único sistema no es nueva. Soler, citando a Merkel, dice que fue este autor quien, llevado por la idea de la unidad del ilícito, concluye en la unidad de las consecuencias de la ilicitud. La obligación de indemnizar el daño ex delito, la de restituir y la coacción directa para reponer el estado de cosas, sirven para el mismo fin que las penas. A la relación de la pena con las otras consecuencias jurídicas, Merkel la llama de íntimo parentesco y le atribuye a ello el que numerosas legislaciones atribuyan con razón a la indemnización o reparación voluntariamente prestada el significado de una causa de aminoración de la pena en una multitud de delitos. Finalmente se demuestra este parentesco por el hecho de que la fundamental y rigurosa separación que existe entre las cuestiones que se refieren por un lado a la pena y por otro a la obligación de indemnizar y a las otras consecuencias jurídicas del delito, y la manera distinta como estas cuestiones son contestadas, no constituye un elemento originario y primitivo del derecho, sino el resultado de su evolución histórica. La reparación no puede ser vista como la tercera vía del derecho penal. No se trata de la incorporación de nuevas herramientas al derecho penal, sino de una cuestión central en una sociedad democrática que busca permanentemente reducir el campo del poder penal en favor de soluciones más eficientes, tales como la reparación, tanto para resolver conflictos en particular como para la gestión de la conflictividad en general. No se trata solo de fines privatistas, sino también de la obtención de finalidades sociales trascendentes al caso en sí mismo. El olvido de la posición jurídica de la víctima fue denunciado por Juan P. Ramos en su derecho penal del año 1929 y aún antes por Moyano Gacitúa en 1899. El proyecto de principios y directrices básicos relativos a la reparación de violaciones flagrantes a los derechos humanos destacan lo siguiente. Primero, la restitución, luego la indemnización, tercero, el restablecimiento del proyecto de vida y cuarto, la satisfacción y las garantías de no repetición. Se trata de desmantelar las consecuencias del delito y cuando no sea posible la restitutio in integrum, debe establecerse una justa indemnización o compensación pecuniaria. La Corte Interamericana de Justicia, en el caso Tarazona Arrieta contra Perú, sostuvo que el Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, por lo que si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el Estado quien debe resolver el asunto a nivel interno y, de ser el caso, reparar antes
que responder en instancias internacionales. La Corte Interamericana se ha referido a la publicación de la sentencia a través de un resumen oficial en un diario oficial de amplia circulación nacional, en el caso Vicky Hernández contra Honduras. Así también culminó al gobierno hondureño a realizar un acto público de responsabilidad internacional en referencia a violaciones de derechos humanos, conceder a las víctimas indirectas de dichas violaciones, a los hijos, becas de estudio, estipendio mensual para cubrir los gastos relacionados con sus estudios. Y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el carácter constitucional de la reparación integral del daño en la causa Flores Lorena, aunque existe allí una disidencia del juez Rosenkrantz que señala que este principio no es absoluto ni incompatible con el sistema que establece una indemnización limitada o tasada. Pero de otra opinión, los jueces Mackey y Rosati reconocen el carácter convencional del derecho a una reparación integral, comprensivo de la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral, y el derecho a la vida que enlaza los dos primeros. Esto lo han dicho en los autos Marisa Graciela González. Por lo tanto, la reparación plena o integral en nuestro sistema tiene el mismo sentido. Habilita la disposición de la acción penal cuando el perjuicio ocasionado por el delito se satisface completamente. Y si la víctima considera que lo ofrecido por el imputado constituye una enmienda total, se podrá hacer cesar la acción penal por reparación integral del daño y sobreseerse al imputado. Más aún, si el órgano jurisdiccional considera, conforme a las pautas que señalamos, que la negativa de la víctima es irrazonable, igualmente podrá aplicar este criterio de oportunidad, atento la dimensión social que reviste el instituto, en el que no está en juego únicamente su interés particular. La reparación es una pena en la que se reúnen principios de derecho privado y también de derecho público. Esto ya lo habían puesto en evidencia la Escuela Italiana de Ferri y Garófalo, y en Argentina esta postura fue sostenida en su momento por Sebastián Soler. La reparación integral del daño no tiene, a diferencia de la conciliación, una regulación precisa en el Código Adjetivo, motivo por el cual urge que las legislaciones procesales reglamenten la operatividad del instituto. Sin embargo, dicha omisión no es causal impeditiva de su aplicación, toda vez que está contemplada en una ley penal plenamente vigente. En tal sentido, es posible que aparezcan diferencias notorias en cuanto a su regulación en los diferentes ordenamientos procesales, pero eso en modo alguno implicaría una violación al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, porque en realidad se trata de las asimetrías propias del régimen federal de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. De conformidad con lo expuesto, podría sostenerse que la reparación integral no se limita a los daños patrimoniales, sino que además del perjuicio sufrido, la gravedad del hecho, existen otros intereses prevalentes de las víctimas que permiten aplicar el instituto, aun cuando no se derive un daño concreto o el hecho haya sido tentado, siempre y cuando la víctima y la jurisdicción consideren que según el tipo de delito de que se trate, el imputado ha reparado integralmente las consecuencias del delito. Ello así, porque al tratar el legislador procesal la conciliación, exige que se trate de delitos patrimoniales, sin grave violencia, incluyendo figuras culposas en el artículo 34, exceptuando el homicidio y las lesiones gravísimas. Pero nada dice de la reparación, motivo por el cual se podría aplicar a estos últimos delitos. Yo comparto lo expresado por Ríquez en cuanto a la Ley Procesal Penal Federal marca un piso a las concreciones del principio de oportunidad, que las provincias no podrían desconocer u horadar, aunque podrían ampliar en función de las necesidades de sus políticas criminales locales. El techo vendría dado por la extensión que importe
la desincriminación general directa, de lo que prevé como delito el Código Penal, o la mutación del régimen de las acciones, conforme también establece el Código Penal. La reparación integral tiene relación con los daños punitivos. Los daños punitivos son la expresión más clara de la función preventiva y sancionadora de la responsabilidad civil. El sistema de la responsabilidad civil ha contado con sanciones tales como las cláusulas penales, los intereses punitorios, entre otras. Los daños punitivos son una suerte de pena privada, sanciones indemnizatorias que se establecen en el ámbito de la responsabilidad civil. Dichas sanciones reparatorias fueron incorporadas al derecho del consumidor. En el derecho del consumidor se dispone que el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Su admisibilidad en el derecho argentino ha suscitado una gran polémica. Existen autores que se oponen porque dicen que los daños punitivos tendrían naturaleza penal, razón por la cual únicamente podría imponerlas un juez penal, pero además no están tipificados y no existe un sistema de garantías similar al penal, todo lo cual las torna injustos, según dicen Trigo Represas, López Mesa o Díez Picasso. Pero en la otra vereda, Pizarro y Vallespino ponderan la función preventiva del derecho de daños, su aptitud de corte netamente disuasivo, destacando su carácter complementario de otras vías resarcitorias. Tanto desde el punto de vista de la víctima cuanto del posible responsable, la prevención del daño es siempre preferible a su reparación. Será por las razones expuestas por quienes se oponen a esta categoría de sanciones, ampliamente reconocidas en los Estados Unidos y Francia, incorporada al proyecto de reformas al Código Civil, pero luego suprimidas, que en nuestro ordenamiento jurídico solo se contemplan en el derecho del consumidor, e insólitamente se marginan de la responsabilidad civil en casos de culpa lucrativa. Es decir, cuando la actividad dañosa se realiza de tal manera y sus beneficios son tales que ya tiene incorporados el resarcimiento de los daños como un costo normal de la operación dañosa o riesgosa, lo que ocurre en emprendimientos de gran envergadura que producen costos ambientales o a la salud en general, en esos casos no están previstos los daños punitivos. No obstante que la víctima no podrá reclamarlos ni ser incluidos en el concepto de reparación plena o integral del daño o perjuicio ocasionado por el delito, por el contrario, en casos de pluralidad de víctimas o cuando los daños que pretenden resarcir no resultan proporcionales a los beneficios obtenidos, o se trata de personas poderosas que con abuso de poder engañan a personas vulnerables de modo sutil y difícil de detectar, esta categoría podrá articularse en procesos de conciliación. Constituiría un buen antídoto contra la delincuencia de cuello blanco, como sostienen Galante y Luban. Veamos la conciliación. La conciliación es un proceso por medio del cual se llega a un acuerdo, que es el resultado directo o indirecto de ese proceso. Para que exista un acuerdo, previamente debe haber existido una disputa. La conciliación, como forma de disponibilidad de la acción penal, supone la existencia de un acuerdo en caso de delitos de contenido patrimonial, cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. Los delitos mencionados como objeto de conciliación representan una concesión de época a la ruptura de la cultura infraccional, aunque las leyes procesales pueden ampliar el espectro extendiéndolo a otros supuestos. Todo acuerdo implica una resolución o reparación sobre una disputa, sobre los hechos base de la misma, sobre sus consecuencias o sobre las acciones de reparación necesarias para solucionar el conflicto. Cuando el acuerdo involucra a todas estas dimensiones,
se habla de un acuerdo pleno, aunque la normativa no lo exige. El único acuerdo exigible es sobre los modos de reparación. Binder profundizó en las prácticas reparatorias y conciliatorias como modelo de solución del conflicto en el proceso composicional y señala que en materia penal el proceso de conciliación se puede realizar de tres maneras principales. Primero, en base a la propia actividad de las partes, generalmente orientadas por sus abogados, quienes luego presentan el acuerdo a los fiscales o directamente al juez según los casos. También en el marco de un proceso convocado por las fiscalías o los tribunales, pero sin la participación de mediadores profesionales. Se trata más bien de la generación de un ámbito institucional con participación del personal de las propias fiscalías o con participación directa de los fiscales. Y por último, bajo la conducción de un mediador profesional, convocado por los fiscales o por las otras partes o por los tribunales. En sentido estricto, se llama mediación solo al tercer tipo, es decir, al proceso de mediación llevado a cabo por profesionales. Nuestra ley procesal solo exige que el acuerdo se presente al juez para su homologación, si correspondiere, en una audiencia con la presencia de todas las partes. Esto es lo que dispone el artículo 34. En la propia letra de la ley se desprende que el acuerdo puede celebrarse en ámbito privado con la intervención de las partes o mediadores convocados al efecto, quienes luego lo presentarán al juez para que en audiencia oral, con la presencia de todas las partes, resuelva sobre su homologación. También podrá celebrarse el acuerdo en un ámbito institucional. Tal es el caso de la Fiscalía o Defensoría, lo que sin duda podría convertirse en un espacio que genere confianza, tanto para la víctima como para el imputado. El contexto en el que se lleva adelante la mediación con la presencia de fiscales y defensores es muy importante para alcanzar un acuerdo de calidad. La víctima estará empoderada por la presencia del fiscal y el imputado no quedará cuasi coaccionado a aceptarlo ante la presencia del defensor, aunque claramente el peor acuerdo para el imputado es la imposición de una pena que en la mayoría de estos casos es de baja intensidad y tampoco satisface a la víctima. Quiero recordar que el artículo 9 de la ley del Ministerio Público le permite al fiscal proponerla, pero debiendo mantenerse ajena a su producción. Y ello desconoce las diferentes formas de mediación. No son todas las mediaciones iguales. En la justicia restaurativa se busca el diálogo entre ofensor y ofendido, curar en vez de herir, pero promoviendo el desagravio en el marco de una comunidad protectora y participativa. En consecuencia, si el proceso conciliatorio se diera dentro de una confrontación reintegrativa, transmitiría desaprobación hacia el ofensor en un marco de respeto. En caso de discriminación o violencia doméstica, al margen de la prohibición de este último, pero el acto se presenta como algo deshonroso, no estamos frente a la neutralidad del mediador, como tercero que acerca a las partes solamente y no impone ninguna solución al conflicto. Tampoco en la mediación transformativa el trabajo del mediador es neutral. Ello se funda en la necesidad de que el agresor admita el delito que cometió y se haga responsable del daño. La idea que preside la realización de estas prácticas conciliatorias es el restablecimiento de la armonía, entendiéndola como un valor positivo, como una solución de pacificación social, jamás como un modo de aniquilar derechos. Todo lo contrario, en estas convenciones los derechos de las minorías, de mujeres maltratadas, víctimas vulnerables, deben ser reafirmados. Esta es la finalidad que persigue la justicia restaurativa. No se trata de fijar marcos de conciliación fundados en una falsa tolerancia para sojuzgar un reclamo por el reconocimiento de derechos sistemáticamente negados, cuando existe un claro interés público, un claro interés estatal en su ejercicio.
Cuando la mediación está a cargo de un tercero extraño al contexto institucional, el conciliador, en el ámbito penal no puede tomar decisiones respecto de la resolución del conflicto, ya que no es él quien deberá adoptar la solución más justa. Aquí, en estos casos, deben observarse los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad y horizontalidad. Cuando se trata de delitos con pluralidad de víctimas, debe convocarse a los responsables civiles, es decir, a quienes tienen un interés directo o indirecto en la resolución del conflicto. No se trata de la citación del tercero civilmente responsable, como se prevé en el Código vigente, sino de todo aquel que causa un daño, aun por un acto involuntario. En los delitos culposos, por ejemplo, sería de gran utilidad la participación de las compañías de seguros, por la función social que representa hoy día el seguro de daños en una sociedad altamente tecnificada y compleja. Y esto con independencia de las reglas que rigen la citación en garantía. Son dos cosas diferentes, ya que aquí su intervención responde a los fines que persigue el proceso composicional. En el caso del seguro automotor, tiene una finalidad social que excede el interés individual de las personas vinculadas por el contrato. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil se ha impuesto para la protección social de las víctimas. De allí que resulta aconsejable que las compañías aseguradoras participen en estas audiencias. Y bien, la reparación en general es la vía para arribar al acuerdo conciliatorio, ello no es inexorable. Puede alcanzarse la conciliación sin reparación. Esto último ocurre si el Ministerio Público podría disponer de la acción penal. Supóngase un caso de pedido de disculpa del imputado en hechos leves aceptadas por la víctima. Por el contrario, si el imputado repara el daño, una parte importante de él, pero la víctima no concilia, el fiscal carece de las facultades de disponer de la acción penal por conciliación. Tal como nos enseñara Mayer, las soluciones conciliatorias pueden ser terapéuticas o educativas, obtenidas por expresión de la voluntad del propio autor o por consenso entre víctima y victimario, englobando las demás soluciones sustitutivas de la pena, inclusive aquellas que no consisten en una prestación directa a la víctima, como el trabajo o prestación del bien común a favor de la comunidad o a una institución de bien público. La celebración del acuerdo conciliatorio no extingue la acción penal, sino que debe estarse a su cumplimiento. Y hasta que ello ocurra, el legajo debe ser reservado. La negativa del fiscal a disponer de la acción por vía de conciliación nos enfrenta a un problema insoluble, porque si bien el fiscal tiene la obligación de motivar sus requerimientos y conclusiones, esto es una obligación que también existe en el Código actual, es un órgano extrapoder y en tal carácter sus dictámenes están sujetos a control jurisdiccional, el que permitirá invalidar un dictamen arbitrario en tal dirección, pero estándole vedado al juez impulsar la acción penal, el control no pasa de allí. Lo único que puede hacer la jurisdicción es informar a la autoridad superior del fiscal de una supuesta inconducta procesal. Por el contrario, cuando la acción pública se ha convertido en acción privada, allí sí el consentimiento de la víctima, ya lo vamos a ver más adelante, tiene carácter vinculante para el juez. Otra aclaración. Es necesario destacar que frente a una fórmula tan vaga y laxa en lo concerniente a delitos culposos, la ley dice que no comprendan lesiones gravísimas o resultado muerte, o delitos de contenido patrimonial, pero sin grave violencia sobre las personas. Entiendo que, como dice Binder, debe estarse en principio al interés preponderante de la víctima. Entender lo contrario, interpretando el artículo con elucubraciones de derecho penal sustantivo, solo logrará desplazar los fines de armonización del conflicto perseguido, posibilitando la adopción de respuestas claramente reconfiguradoras del sistema inquisitivo. Teniendo en consideración que la ley procesal especifica los delitos que pueden ser objeto de conciliación, le corresponde al juez verificar su encuadramiento legal.
pudiendo establecer una calificación legal más benigna ante el pedido del imputado. Ello podría ocurrir en la audiencia de control de la acusación. Y teniendo en cuenta que la finalidad es la resolución del conflicto, su relocalización, sustituyendo la respuesta punitiva, el momento para proponerla podría extenderse hasta la constitución del tribunal del juicio. Por último, en caso de incumplimiento, la norma autoriza el reinicio de la investigación, lo que no podrá ordenar el juez, ya que ello implicaría impulsar la acción penal, lo que le está vedado por el artículo 9. Yo dejaría de hablar, si ustedes lo prefieren, lo hablamos después con las preguntas, respecto a la suspensión del procedimiento a prueba y el carácter subsidiario que tiene la legislación penal, lo cual ha sido modificado por el Código de Procedimiento Penal Federal en un sentido muy federal, porque deja en las provincias la regulación de la suspensión del procedimiento a prueba y con otras exigencias mucho menores que las contenidas en la ley sustantiva, que realmente han hecho que no sea una salida de contenido formal que puede importar una verdadera solución a los problemas de la criminalidad mediana o criminalidad leve. Pero si me detengo en este tema no voy a poder ni siquiera tocarle el tema de la conversión de la acción penal, que me parece que es fundamental. Tanto el tema de la conversión de la acción penal como las audiencias de formalización de la investigación, que son institutos novedosos en Argentina, me parece que esto es muy importante porque es un modo de gestión de la conflictividad completamente diferente. Tengamos en cuenta que en los modelos mixtos del tipo francés se adoptó una decisión político-criminal según la cual el motor del proceso penal debían ser los funcionarios públicos. En consecuencia, se reservaba para los ciudadanos un lugar secundario, circunscribiéndolo a la defensa de sus intereses particulares, definiéndolo antes que nada en un sentido patrimonial. Esto se ve en la provincia de Buenos Aires claramente con el particular damnificado, a quien recién ahora se le deja ejercer la acción penal, pero siempre se lo estuvo vinculado a la defensa de intereses patrimoniales, a obtener una sentencia condenatoria para luego, en sede civil, lograr el resarcimiento del daño. Esta interpretación ya no puede mantenerse. La visión del modelo infraccional del delito, en cuanto solo reconoce la titularidad de la acción penal en los funcionarios públicos, ha sido puesta en crisis. La acción hoy día la ejercen los ciudadanos bajo dos modalidades. Una gestionando sus intereses particulares, la otra gestionando los intereses colectivos, en este caso muchas veces adhiriendo al Ministerio Público Fiscal. A veces se gestionan ambos intereses al mismo tiempo, lo que origina diversos conflictos. Ahora bien, en los supuestos bajo comentario, y tal como se verá, la víctima, convertida en querellante o continuando bajo las reglas de la acción privada, la acción pública, por haber desaparecido el interés público que justificaba la participación del fiscal, ha provocado que se denomine incorrectamente, en mi criterio, a este procedimiento como privatización de la acción penal. El nuevo papel que asume la víctima en el proceso penal, enorme importancia para la configuración de los modernos sistemas adversariales, no tiene nada que ver con la idea de privatización. Algunas veces, de un modo muy superficial y hasta banal, se identifica el proceso de reconocimiento de los derechos de la víctima como un debilitamiento del papel del Estado. Y luego se realiza una analogía con otros procesos de la economía que, de la mano del neoliberalismo económico y cultural, pretenden que la sociedad funcione mejor con un Estado pequeño y con poca intervención en la vida social. Esta sola descripción muestra que el movimiento de reconocimiento de los derechos de las víctimas se encuentra en las antípodas, ya que se trata de un reclamo para que el Estado se ocupe de daños sociales de los que no se ocupaba. Se trata de una interpelación al Estado mismo y ello nada tiene que ver con un proceso privatizador. Esta visión cree que el interés burocrático expresa el interés público. Igualmente, el derecho a la tutela judicial efectiva, tantas veces mencionado, fundamenta el concepto de acción. La acción se fundamenta en el interés protegido, de lo contrario,
se convertirían las disposiciones en simples recomendaciones morales. Y en tanto la política criminal de un Estado tenga legitimidad, la pena que puede requerir la víctima, individual o colectiva, se sitúa en el mismo marco que la solicitada por el funcionario público. También es un modo de defensa de sus derechos. El artículo 73 del Código Penal dispone, dentro del elenco de acciones privadas, aquellas que surjan de la conversión de la acción penal pública en privada, conforme lo disponen las leyes procesales. Este instituto ya ha tenido acogida en los códigos de Río Negro, Chubut, Santa Fe, Chaco, Córdoba. El Código de Procedimiento Penal Federal establece en su artículo 33 la conversión de la acción penal pública. Y la acción penal pública podrá ser convertida si se aplica un criterio de oportunidad, si el Ministerio Público la solicita al cierre de la investigación preparatoria, o si se trata de un delito que requiere instancia de parte o lesiones culposas, siempre que el representante del Ministerio Público Fiscal lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido. Pero este artículo agrega también que en todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas, aunque una sola de ellas haya ejercido la querella. En primer lugar, cabe destacar que la revalorización de los derechos de la víctima encuentra apoyatura en este artículo al permitirle intervenir activamente en el procedimiento cuando decae el interés del Ministerio Público Fiscal en la persecución del delito, garantizando su derecho a la tutela judicial efectiva. La ley procesal distingue dos supuestos que no son identificables. Así, la conversión de la acción penal pública puede producirse antes de la audiencia de formalización de la investigación, si el fiscal solicita la aplicación de algún criterio de oportunidad. Si esto ocurre, la ley procesal autoriza a declarar extinguida la acción penal en relación a la persona en cuyo favor se aplicó. Generalmente esto ocurrirá al concluir la investigación preliminar o orientativa, aquella investigación que hace el fiscal en el exiguo plazo de 15 días. Recordemos que frente a este supuesto, la víctima siempre tiene la posibilidad de solicitar la revisión ante el superior del fiscal acerca del criterio de oportunidad dispuesto, y que de ser revocado debe continuarse con la investigación. Pero por el contrario, de ser confirmado, surge para la víctima la posibilidad de convertir la acción penal pública en privada. Previo a este momento, cuando el fiscal dispone a aplicar algún criterio de oportunidad, debe comunicárselo no solo a la defensa, sino también ilustrar a la víctima acerca de las razones que lo llevan a adoptar tal proceder. Al no existir un expediente escrito, todo lo obrado por el fiscal en su legajo debe quedar registrado en su sistema informático Coiron para consulta de sus superiores en caso de revisión. Esta suerte de expediente digital debe registrar toda la actividad procesal que llevó adelante el fiscal. Una vez que el fiscal ha decidido aplicar un criterio de oportunidad y ello ha sido confirmado por el revisor, por el fiscal revisor, la víctima tiene el deber de constituirse en parte querellante y continuar el proceso conforme a las pautas del artículo 314. Esto es, la víctima debe presentar el escrito de querella con todas las exigencias previstas en el artículo 83 y el 274 también. Es decir, debe presentar un escrito con todas las exigencias requeridas para la querella y la formulación de la acusación, ofreciendo toda la prueba pertinente y acompañando las diligencias que ya se hubieran producido dentro de los 60 días de comunicada la decisión. En este supuesto, el fiscal queda marginado de la persecución penal. Por lo tanto, el querellante se convierte en acusador autónomo. De allí la importancia de acreditar personería, acompañar copia del poder, determinar clara, precisa y circunstanciadamente el hecho por el que se acusa, presentando copia fiel de los actos cumplidos que habiliten este procedimiento y toda la prueba que se ofrezca,
los datos personales y los domicilios de los testigos, de los peritos, los puntos sobre los que serán examinados, los peritos y los testigos, y la copia del escrito de querella para cada uno de los acusados. No se olviden que la querella es la expresión de la acusación. Entonces también debe cumplir con todas las exigencias del artículo 274, requiriendo la pena aplicable para el hecho objeto de acusación, con la expresión de las disposiciones legales, calificación legal, determinación de los daños cuya reclamación requiere, etc. Y esta presentación hay que hacerla ante la oficina judicial, porque en este nuevo sistema, quien está a cargo de la custodia del legajo y de los elementos probatorios acompañados de la oficina judicial. Y esta oficina judicial designará el juez que habrá de intervenir en el caso. A partir de este momento, el imputado podrá solicitar la audiencia para realizar el control de la acusación particular, y si se han cumplido con las exigencias legales. Como se observa en este caso, la víctima, constituida en querellante, inicia un proceso nuevo, lo que no ocurre cuando la causal de disponibilidad de la acción se presenta como un pedido de sobreseimiento al cierre de la investigación penal preparatoria. Aquí la víctima continúa la actividad fiscal en un delito de acción pública. En mi criterio, podría solicitar auxilio judicial si fuera imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pudiera realizar por sí mismo. Lamentablemente la regulación es escueta y puede ocurrir que la investigación esté en cierne, con lo cual será muy difícil para el querellante llevar adelante una investigación en la que el fiscal se ha retirado. Ahora, más allá de algunos fallos jurisprudenciales, las leyes de procedimiento no han previsto una etapa investigativa a cargo del querellante. El otro supuesto es el ejercicio directo de la acción penal por el querellante. Este supuesto procesal es diferente, ya que el querellante, ante el pedido de sobreseimiento del fiscal, al finalizar la investigación penal preparatoria, debe concretar el ejercicio autónomo de la acción penal presentando la correspondiente acusación. Este no es un caso de conversión de la acción propiamente dicho. Por ello no se requiere la formalización de la querella ni corresponde tampoco fijar audiencias conciliatorias, aunque siempre será el querellante quien deberá impulsar el proceso, ya que su inactividad puede conducir al abandono de la querella. En este supuesto, el querellante es una parte que ocupa el mismo espacio procesal que el fiscal, salvo en lo que tiene que ver con las responsabilidades del funcionario público. En este momento procesal, ya se han llevado a cabo la audiencia de formalización de la investigación, de la que veremos si nos podemos ocupar un poco más adelante, pero que adelantamos, es una audiencia que se celebra ante el juez de control y garantías para que comunique los cargos al imputado. Luego de la realización de esta audiencia, la aplicación de un criterio de oportunidad difiere del anterior, ya que únicamente puede ser aplicado como causal de sobreseimiento, debiendo el fiscal cumplir con las exigencias legales que fundamentan su petición. Si la víctima estuviera constituida como parte querellante, puede oponerse al sobreseimiento ante el juez y, en su caso de considerarlo pertinente, formular la correspondiente acusación. Pero hay que aclarar que no está obligado a presentar la acusación en el mismo acto. Si está presentado la víctima como querellante, puede oponerse al pedido de sobreseimiento y presentar un escrito a la Oficina de Gestión de Audiencias pidiendo que se designe al juez que va a intervenir en la audiencia. Entonces, allí se produce una audiencia oral en la que está presente el imputado y su defensor, quienes podrán requerir que se precisen bien los hechos respecto de los cuales el fiscal ha requerido el sobreseimiento, lo cual le va a permitir depurar el cuadro fáctico. Pero la oposición de la querella al sobreseimiento pedido por el fiscal debe hacerse dentro de los 3 días. Se fija la audiencia, concurren las partes a la audiencia y en esta audiencia, con la oposición del querellante al pedido de sobreseimiento del fiscal, el juez resolverá lo que corresponda. Si el juez hace lugar a la oposición al sobreseimiento, dictará una resolución y en su parte dispositiva
rechazará el pedido de sobreseimiento y además deberá disponer el cese de la intervención del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento, el querellante tiene un plazo de 5 días para presentar su acusación. Fíjense que este supuesto resuelve con sencillez las gravísimas dificultades que trajo el artículo 348 del Código actual, al disponer que en caso de no compartir el juez el sobreseimiento fiscal, debía remitirse la causa a conocimiento de la Cámara de Apelaciones, la que si estaba de acuerdo con el juez ordenaba formular acusación, pero disponiendo el apartamiento del fiscal. Esto claramente afectaba la imparcialidad de la Cámara de Apelaciones, además de imponerle a un órgano extrapoder, el Ministerio Público, el criterio bajo el cual debía dirigir la acción penal. Por ello es que la Corte, en el caso Quiroga, declaró a este artículo 348 inconstitucional. Ahora bien, si la querella no presenta la acusación dentro del plazo establecido, frente a su inexistencia, el juez deberá disponer el sobreseimiento, ya que la oposición expresada pierde virtualidad. La situación procesal, en ese caso, se retrotrae al momento previo a la audiencia y la oposición se tiene como no presentada. Si la víctima no se presentó como querellante y el fiscal revisor confirmó el criterio de oportunidad y consecuente sobreseimiento, su dictado es obligatorio para el juez. Aquí precluyen los derechos de la víctima para presentarse como querellante y formular acusación. Por último, el tercer inciso, se activa a petición de la víctima, permitiendo la retractación de la instancia, lo que no está previsto en el Código Penal, pero en un sistema de conversión de la acción pública en delitos de pendiente de instancia privada o lesiones culposas no traería inconveniente. La norma exige que no exista un interés público gravemente comprometido. Sintéticamente, el interés público se presenta cuando el hecho, por su naturaleza o circunstancias, resulta potencialmente peligroso para la incolumidad de las personas o bienes en general, o si el hecho, excediendo el marco de lo individual respecto de la víctima, su conocimiento y juzgamiento resulta útil, conveniente o necesario para el orden o bienestar de la comunidad. Por la significación que tiene la retractación de la instancia, se exige el consentimiento de todas las víctimas, aun cuando no hayan ejercido la querella. Sin perjuicio de lo que exige la norma, si nosotros tenemos en cuenta que estos supuestos se enfocan claramente como todo lo que es modelo de solución de conflicto y facilitar la gestión de la conflictividad por quien resulta afectado por la comisión del delito, si todo esto se enfoca al modelo de solución de conflicto, la exigencia del acuerdo de todas las víctimas parece inconstitucional, porque se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva de cada una de ellas. Y el derecho a la tutela judicial, que conlleva la reparación del daño, y el derecho a conciliar, en estos casos, es un derecho individual. Me gustaría prescindir del análisis de la intervención de las partes, sea el querellante o el defensor, ante el fiscal para informarse de lo obrado en la investigación preparatoria e ir al análisis en particular de un instituto que no estaba reconocido en el derecho argentino hasta este momento y que ha sido tomado del Código de Procedimiento Penal de Chile, como lo es la formalización de la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque no puede llegarse al juicio oral si no se ha formalizado la investigación. Es decir, el camino al juicio oral solamente queda despejado cuando el fiscal estratégicamente formaliza la investigación y ya se compromete dentro de los plazos procesales a concluir con la investigación y presentar su acusación. Como hemos visto, el fiscal, una vez que ha sido noticiado de la presunta existencia de un hecho delictivo, tiene diversas opciones, algunas de las cuales provocarán el cierre de la investigación. Tal es el caso de la desestimación de la denuncia,
o su avance en el supuesto que recoja elementos de convicción que permitan impulsar el proceso. En esta dirección, la formalización de la investigación es un acto unilateral del fiscal. Es un acto unilateral del fiscal, por medio del cual debe comunicar al imputado cuáles son los cargos que le formula, lo cual se desarrolla en una audiencia pública en presencia del juez de garantías, del imputado y su defensor. En ella, el fiscal está obligado a explicitar el contenido de la imputación. La formalización de la investigación viene precedida de un dictamen del Ministerio Público Fiscal en forma escrita, en el cual exterioriza su voluntad de ejercer la acción penal, para lo cual debe cumplir con determinadas exigencias legales y requerir la fijación de una audiencia oral para tal finalidad. En realidad, la audiencia debe solicitar a la oficina judicial, por cuanto tiene a su cargo fijar el día y hora de las audiencias establecidas en el Código. La secuencia apuntada, es decir, la presentación del dictamen previo, permite que la defensa pueda conocer el contenido de la imputación que le atribuye el fiscal, que lo pueda conocer con tiempo suficiente para preparar su estrategia, garantizando de tal forma los derechos reconocidos en las convenciones internacionales sobre derechos humanos. También debe asegurarse el derecho a la entrevista previa, en forma libre, privada y confidencial por parte del imputado, previo a la realización de cualquier acto que requiera su intervención. Esta audiencia de formalización encuentra antecedentes en el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal de Chile, en el que se suprimió el auto de sometimiento a proceso, reemplazándolo por una audiencia oral como modo eficiente de gestión de la investigación preparatoria y dando efectividad al principio de centralidad de la oralidad, en cuanto todas las cuestiones trascendentes a la suerte del proceso se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias, garantizando la transparencia en su desarrollo. En el dictamen aludido, el fiscal presenta cargos contra el imputado, motivo por el cual los hechos cuya comisión le atribuye deben estar descritos de forma clara, precisa y circunstanciada. Y aun cuando la norma no menciona tales exigencias, es la única forma de garantizarle al imputado el derecho de defensa en juicio y su inviolabilidad. Es decir, la garantía del hecho punible consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se puede violar imponiéndolo al imputado de consideraciones puramente normativas o valorativas. Hay que explicitar los hechos, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esta determinación precisa de los hechos por parte de la acusación evita la formulación de acusaciones sorpresivas que debilitan la posición material que ocupa el imputado en el proceso. Esta comunicación resulta trascendente. De ella dependerá no solo que el imputado declare, sino la admisibilidad de las medidas de coerción que el fiscal pudiera solicitar. Ningún sistema acusatorio es posible si no se comprende que la llave de la fundamentación reside en el acusador. La clave para dimensionar el rol de la acusación es la fundamentación de las decisiones judiciales. Recae en su deber de fundar la verdad de los hechos más allá de toda duda razonable. La formulación de cargos por el fiscal en esta audiencia no compromete al juez, a quien le corresponde resolver acerca de las medidas cautelares que pudiera solicitar el fiscal, en cuyo caso deberá asegurar el contradictorio entre las partes. Y es lógico que en este aspecto juegue un rol importante la descripción de los elementos suficientes que le exige la ley al fiscal para poder formalizar la investigación. El artículo 257 fija con claridad el contenido de la comunicación, de los cargos que se le atribuyen al imputado, la indicación del hecho, la fecha, el lugar de comisión, la calificación jurídica, el grado de participación. No olvidemos que la determinación del hecho es el aspecto más importante de la intimación, en tanto marca el perímetro de la contienda. Este límite no podrá ser excedido por la acusación, ya que solo podrá responsabilizarse al imputado por este suceso, aun cuando la calificación legal pueda variar, siempre y cuando, y en esto hay que ser muy estricto, su modificación no produzca una alteración sustancial en los hechos. Lo mismo ocurre con el grado de participación, aunque debe enfatizarse que los hechos que la determinan deben ser únicamente los recogidos por la acusación
es que la audiencia de formalización es un acto necesario que marca el derrotero del proceso. Resulta trascendente en nuestra regulación la mención de los elementos de convicción que fundamentan la formalización, ya que nos encontramos frente a una decisión estratégica del fiscal que la defensa no puede cuestionar. La defensa no puede cuestionar la formalización de la investigación. ¿Por qué? Porque luego de la formalización de la investigación pueden seguir incorporándose nuevos elementos de prueba. No obstante, que en un sentido garantista, la ley le exige al fiscal elementos suficientes respecto de derechos y responsables. En mi criterio, en esta audiencia, como todavía se pueden seguir incorporando elementos probatorios, no puede pedirse el sobreseimiento. No pueden discutirse la entidad de los elementos citados por el fiscal. En esta audiencia, el juez no valora ninguna evidencia en relación al punto. Aunque, lógicamente, si el fiscal decide formalizar la investigación, es porque no aplicó ninguna de las opciones desincriminatorias que prevé la ley, el archivo, la desestimación de la denuncia, los criterios de oportunidad. Y si la determinación del hecho, a causa de estas omisiones, impide a la defensa preparar su estrategia, si la formalización le resulta defectuosa, le puede pedir al juez que la tenga por no cumplida o que intime al fiscal a que subsane los defectos que pueda tener la formalización. Pero cuidado, esta situación nada tiene que ver con una supuesta contradicción acerca del mérito de la formalización. El mérito de la formalización no se discute, es impropio en esta audiencia. El fiscal solo debe mencionar los elementos de prueba, pero su mérito no puede cuestionarse en esta audiencia. Esta comunicación revela el estado actual de la investigación. Hagamos de cuenta como si se le presenta una fotografía al imputado de cómo está la investigación hasta ese momento. La tarea del juez en esta audiencia es de control de legalidad. Luego de formulados los cargos por el fiscal, concederá la palabra al imputado y su defensa. Y si estos requieren de aclaraciones, si el juez la considera pertinente, pedirá al fiscal las explicaciones del caso. Si el fiscal se niega a suministrar aclaraciones necesarias para preparar adecuadamente la defensa del imputado, podría eventualmente tener como no practicada la formalización, lo cual obviamente producirá efectos en el proveimiento de las medidas cautelares que pueda solicitar el Ministerio Público Fiscal. Pensé que en esta audiencia el representante del Ministerio Público Fiscal expone verbalmente la imputación y todas las solicitudes que considera necesarias. El imputado tiene la posibilidad de manifestar lo que estima conveniente, lo cual no debe entenderse como una suerte de declaración respecto de los hechos atribuidos, ya que como acto de defensa, el imputado decide en qué momento va a prestar declaración. La norma lo que aclara es que el juez abrirá el debate sobre las peticiones que los intervinientes plantearen y resolverá inmediatamente las cuestiones articuladas. Ello se refiere más que nada al pedido de medidas cautelares. Esto puede generar un equívoco porque el debate que puede abrirse respecto de la comunicación de los cargos puede también involucrar salidas alternativas, juicios abreviados, pleno o parcial, pero repito, lo que no puede cuestionarse es el mérito de los cargos. Para el correcto desarrollo de la audiencia, en un proceso de corte adversarial, las partes tienen que tener acceso a los registros de la investigación fiscal. Este principio también resulta aplicable a la querella, la que si bien se mueve en un mismo espacio procesal que el fiscal, en muchas ocasiones advertimos que surgen discrepancias entre ambos acusadores. En tal sentido, obsérvese que la audiencia de formalización de la investigación, aunque la ley procesal no lo mencione, la fiscalía o eventualmente la querella podrían presentar una acusación alternativa. Si bien el artículo 274, al regular los requisitos de la acusación, señala que ésta solo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación, la sentencia a su vez dice que solamente se podrán tener por acreditado los hechos o circunstancias descritos por la acusación. Entonces, esto demuestra la importancia que tiene la audiencia de formalización porque es la que fija el objeto del procedimiento.
más allá de que el querellante tenga la opción de plantear una acusación alternativa. Al conocer las partes, la información registrada en los legajos del fiscal, se facilita la comprensión de los cargos por la defensa. Pero si se alega alguna distorsión respecto a lo registrado e informado a la defensa, a mí me parece que cuando hay controversia sobre alguna evidencia en particular incorporada al legajo del Ministerio Público, el juez puede pedirle al Ministerio Público que le exhiba la evidencia. Independientemente de que el juez no pueda pedir los registros ni los legajos de las partes, yo creo que cuando hay alguna controversia sobre el resultado de alguna evidencia o el carácter que le asigna alguna de las partes, el juez está autorizado a pedir esa evidencia en particular. No olvidemos que en esta audiencia también eventualmente se podría solicitar la producción de alguna prueba en particular respecto de algún hecho que las partes estimen relevantes, razón por la cual entonces creo que esa es la solución más ajustada a la realidad de este instituto. Se advierte claramente en el diseño de la audiencia la observancia del modelo adversarial. Pero el hecho de que el juez tenga que asumir un rol pasivo no le impide que en determinadas ocasiones pueda solicitar que se lo informe de manera más fehaciente. Fíjense que eso es lo que pasa cada vez que las partes tienen controversias y que se las presentan al juez para su resolución. Es decir, el juez puede pedir la exhibición del video o escuchar al testigo. Esto ya está previsto en la ley procesal. Se podría discutir la legalidad de la detención, la cuestión que versará acerca de las circunstancias que motivaron la adopción de dicha medida. Podría litigarse la validez de los elementos recogidos con motivo de un acto de procedimiento viciado, más allá de que en general la doctrina no le reconoce efectos comunicantes, pero el juez puede otorgar a las partes el derecho a producir pruebas sobre esta cuestión. El imputado tiene que asistir personalmente a la audiencia porque él debe comunicársele los hechos y la prueba que lo sustentan. Y hay que tener presente que la citación al imputado no tiene por objeto obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa y que la incomparecencia injustificada puede provocar la declaración de rebeldía y eventual detención, siempre a pedido del fiscal. A la audiencia de formalización tiene que concurrir el fiscal, el imputado y su defensor, pero también debe convocarse al querellante, la víctima, el actor civil y el traductor del imputado. La víctima, no olvidemos que conforme al artículo 5 de la ley de víctimas, tiene que ser informada antes de que se tome cualquier decisión que implique una extinción o suspensión de la acción penal o medidas de coerción, razón por la cual su falta de notificación puede provocar la nulidad de la audiencia de formalización. Con esto hay que tener muchísimo cuidado. En el caso del querellante, su intervención puede ser adhesiva al Ministerio Público Fiscal, puede ser autónoma o exclusiva. Cuando es adhesiva, el querellante comparte el punto de vista jurídico y lo actuado por el fiscal. Cuando es autónoma, mantiene discrepancias con el caso fiscal y propone su propia teoría del caso para discutir el proceso. Y su intervención es exclusiva cuando el fiscal entienda que corresponde el sobreseimiento, lo que se determina el cese de su intervención y que tiene que ver con la continuación del ejercicio de la acción pública bajo las reglas de la acción privada a las que recién me he referido. El carácter autónomo que pudiera revestir la actuación del querellante, en nuestra opinión, no autoriza presentar una teoría del caso diferente a la expuesta por el fiscal, salvo que éste solicite el sobreseimiento. Ello así porque en tal supuesto el querellante quedaría vinculado a la hipótesis que claramente no pudo progresar. Pero siempre la teoría del caso debe versar sobre los hechos respecto a los cuales se abrió la investigación penal preparatoria. Si bien el Ministerio Público Fiscal requiere la fijación de la audiencia para cumplir con la formalización de la investigación, en algún punto también esta audiencia es multipropósito, en el sentido de que puede resolverse otro tipo de acuerdo. Luego de concluida la intimación por parte del fiscal y la contestación de la defensa, si el fiscal o la querella solicita medidas de coerción reales o personales, se traba un contradictorio. Así ocurre cuando se requiere la detención del imputado, su prisión preventiva.
y el debate gira sobre los peligros procesales, que autoricen o rechacen la medida, se podría producir pruebas, se podría litigar la severidad de la pena, las condiciones personales del imputado, el arraigo, la actitud adoptada durante el procedimiento. En el caso que el fiscal especifique y pida medidas de coerción, tiene que indicar también el plazo requerido para concluir la investigación, estándole vedado al juez imponer de oficio o agravar la medida requerida por los acusadores. También podrá el fiscal requerir por única vez una prórroga de la investigación. Y para cerrar y abrir un poquito el debate, hay que tener en cuenta que antes de la formalización de la investigación, el trabajo del fiscal es bastante discrecional, con menores controles, y que las partes pueden requerirle al fiscal que le exhiba toda la información. Si el fiscal se niegan, las partes tienen el derecho, el querellante y el abogado defensor, de concurrir al juez. Y el fiscal, si declaró el secreto del sumario, podrá negarse a informarle cuál es la evidencia que ha recogido hasta el momento o cuáles son los actos pendientes de investigación, pero el juez tiene la facultad de fijarle un plazo para que concluya con esas medidas investigativas y formalice la investigación. Razón por la cual se le garantiza al imputado que cuando vaya a la audiencia de formalización de la investigación haya podido ver todo lo obrado por el Ministerio Público Fiscal en dicho legajo, y se evita esta situación de pasividad que tiene el código actual, en el que prácticamente son muy pocos los derechos que tienen imputados durante la instrucción sumarial, y se espera que pueda defenderse con total plenitud en el marco del juicio oral, pero muchas veces ya está amarrado a una imputación que, como decía Alonso Martínez, entra al palenque ya vencido y quiere forcejear, pero lo hace inútilmente. Bueno, llevo ya como 1 hora y cuarto hablando. Me parece que sería un tiempo prudencial por si ustedes quieren hacer preguntas y que podamos debatirlas. Estoy a su disposición. Sí, recuerden que las preguntas, comentarios lo tienen que hacer por el chat del Meet, ¿sí? Hay alguien que quería hacer una pregunta sobre el Código de Procedimiento Penal de Santa Fe, que es bastante parecido en algunos aspectos. Y a veces la forma de hablar es un poco rápida, es cierto. Claro, claro. Eso sería la lógica. La lógica del proyecto era ese, que hubiera un colegio de jueces, un juez de control y garantías, un juez para la audiencia de control de la acusación, un juez para la formalización de la investigación, un juez de juicio oral, pero lamentablemente acá se está produciendo un movimiento de burocratización de este sistema, y van a quedar aparentemente la Oficina de Gestión Judicial en el ámbito de las cámaras de apelaciones, y las audiencias van a ser, las del juicio las van a seguir haciendo los jueces de los tribunales orales, el juez de instrucción hará las audiencias de
control y garantía, y el juez del tribunal oral, que es juez de ejecución, seguirá haciendo la ejecución. Pero eso no era el espíritu del código. Cuando este código se sancionó, el espíritu era de tener un colegio de jueces, que todos los jueces fueran cumpliendo con las distintas tareas. Ser en un caso juez de control y garantías, en otro ser juez de juicio, en otro ser juez de ejecución, en otro ser juez de medidas cautelares, pero lamentablemente el sistema judicial quiere seguir en la comodidad de que cada uno siga manejando su territorio. Entonces, eso que estaba previsto como un avance importantísimo y que en Santa Fe tengo entendido que así se hace, aquí en el Código Federal no va a suceder. No sé si hay alguna otra pregunta. No, yo lo único que puedo opinar es sobre los abogados, sobre los ciudadanos que son llamados a ejercer la función de jueces accidentales en el juicio por jurado. Me parece extraordinario, me parece un avance notable. Eh, Me parece que convocar al ciudadano común a la administración de justicia es involucrarlo en el funcionamiento del servicio de justicia y eleva la calidad cívica de la ciudadanía. No estoy muy de acuerdo con los sistemas recursivos. Yo creo que cuando el ciudadano emite la decisión, cuando el jurado dicta su veredicto, me parece que tendría que ser irrecurrible, salvo defectos de procedimiento muy, muy grandes. Aquí en la provincia de Buenos Aires estamos teniendo algunos problemas en casos de mucha repercusión social, en el que los imputados fueron absueltos y con ligereza se han concedido recursos de casación a la sentencia dictada por el jurado, recursos interpuestos por el particular damnificado que ni siquiera está mencionado en la normativa procesal. Ahora, el caso está a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Me parece extraordinario que el ciudadano participe de la Administración de Justicia y que sea también corresponsable con los jueces de brindar un adecuado servicio de justicia en las causas penales, inclusive hasta podría ser en casos civiles de trascendencia. Pero me parece que eso requiere seguir trabajando sobre el tema. Incorporar al ciudadano a la Administración de Justicia me parece que es una idea fantástica, pero hay que seguir trabajando y seguir educando al ciudadano para que pueda hacerlo. Hay después otros temas que son más complejos, si con las instrucciones alcanza para cumplir con el recaudo constitucional de fundamento de la sentencia. Bueno, estas son cosas que están en discusión, pero en todas las provincias, Córdoba como siempre, provincia señera, hace muchos años que tienen un juicio escabinado de jurados, pero en la provincia de Buenos Aires tenemos un juicio de jurado puro al estilo anglosajón y funciona bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Mire, la cuestión de la conciliación y la reparación ya están sancionadas en el Código Penal, el artículo 59, es decir, que se pueden aplicar a todos los códigos. En el federal ya está regulada la conciliación, como les dije, en detalle, pero
no es obstáculo la falta de regulación. El legislador obviamente lo podría hacer. Desconozco los pormenores del código de la ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente el código de la ciudad de Buenos Aires es un código de avanzada. Supongo que la conciliación también en los casos de menor entidad tendrá su andamiaje. Pero al estar sancionadas en el Código Penal, tanto la conciliación como la reparación pueden ser aplicadas. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las facultades de procesales que tienen las legislaturas locales, que este tipo de regulaciones no pueden provocar una discriminación general. Cuidado, el Código Penal lo sanciona el Congreso de la Nación y a través de estos institutos como la suspensión del procedimiento a prueba, etcétera, etcétera, lo que no puede haber es un sistema de desincriminación general directa. Lo que sí se admite es un sistema de conversión de la acción y eso lo tienen que disponer las provincias en función de sus realidades locales. Puede no coincidir con el sistema nacional. Se podría legislar la suspensión del procedimiento a prueba ya desmembrándola completamente de la posibilidad de la condena de ejecución condicional. Es decir, suspender el procedimiento a prueba respecto de penas de cumplimiento efectivo. Pero hay que ver cómo lo regula cada provincia, porque la ley autoriza a declarar extinguida la acción penal cuando se cumplen las reglas de conducta en función de lo que dicen las legislaturas provinciales. Pero eso hay que ver cada legislación cómo regula la materia, porque es derecho local. Entonces, yo creo que las provincias tienen mucho trabajo por hacer. A mí me llama la atención todavía que la provincia de Buenos Aires tiene una ley de mediación, pero que no haya adecuado su código de procedimientos a regular la conciliación para casos de mediana criminalidad, que no tenga ningún artículo respecto de la reparación, que todavía no permita el ejercicio de la acción penal al particular damnificado al cierre de la investigación preparatoria. Es decir, las autoridades locales tienen mucho trabajo para hacer. El Código Penal les ha abierto el grifo para que, al considerar prácticamente que la acción penal es derecho local, les ha dejado abierta la, la competencia para que puedan legislar sobre toda esta materia. Fíjese que prácticamente, no le digo que son casi las ideas de Salustiano Zavalía, pero si bien no pueden dictar las provincias su propio código penal, pero estas últimas reformas que se hicieron en el año 2015 le han dado a las provincias una competencia fenomenal para dar mayor satisfacción a todas las demandas que tienen desde el punto de vista del procedimiento penal. No le entiendo bien la pregunta. Dice algo en relación al sistema económico, pero no la entiendo bien. Si me la puede aclarar. Doctor, le pido si puede responder la última pregunta y hacer el cierre de la actividad, ¿sí? Sí, cómo no, pero ¿me la puede poner la última pregunta? Porque no la vi bien. Decía algo del sistema económico, pero no la alcancé a entender. Bueno, no la alcanzo a ver. No la veo la pregunta. Creo que la está escribiendo el doctor Uller. Ah, bueno, perfecto. Perfecto.
No, la que tengo acá que veo es, si las audiencias virtuales satisfacen los requerimientos de la oralidad, le digo que no. Y le digo que no, y lamentablemente nosotros lo hacemos todos los días, porque mi tribunal está desintegrado hace 5 años y nosotros hacemos juicios orales con jueces que están en Capital Federal, que son jueces subrogantes, que atienden sus tribunales, y hacemos los juicios con audiencias virtuales. Ese no es el juicio oral que diseñó el constituyente. La inmediación se pierde. Eh, le digo que frente a lo que fue la epidemia del 2020 fue una solución extraordinaria que nos permitió, con el consentimiento de los imputados y todo, y pudimos hacer muchísimos juicios orales, pero yo creo que llevar a todos los juicios orales las audiencias virtuales, me parece que no es el juicio oral que previó el constituyente, el legislador. El imputado tiene que tener el derecho de enfrentar cara a cara al, al, al testigo de cargo. Y hoy prácticamente el Servicio Penitenciario Federal, que tiene problemas con el traslado de los detenidos, todos los detenidos están siguiendo los juicios orales desde el lugar de detención. Por supuesto que está el abogado presente, se garantiza sus derechos en la mejor medida posible. Si usted me pregunta, ¿eso es lo ideal? Le digo que no es lo ideal. Yo he terminado un juicio oral con videos fílmicos. Usted me dice, ¿eso se puede hacer? Lo hemos hecho. ¿Me gusta? No me gusta para nada. Me parece que los jueces tienen que estar presentes en todo el debate oral. Pero lamentablemente se han producido situaciones de juicios muy, pero muy largos donde hay jueces que no pueden estar durante toda la audiencia de debate porque también tienen la pesada carga de sus tribunales, de tribunales orales o jueces de primera instancia, donde tienen que atender el despacho, y entonces nos hemos habituado de alguna manera a trabajar en condiciones que no son las ideales, por lo menos no son las que previó el legislador, y a mí me generan mucho ruido, no me gusta trabajar así. Es decir, así no trabajábamos cuando se puso en funcionamiento el código. Si bien se ha mejorado en la garantía de los derechos del imputado y de la víctima fundamentalmente, se ha mejorado muchísimo en la consideración de los derechos de la víctima, pero en otro aspecto la tecnología me parece que nos hace perder ese contacto directo con las partes. Imagínense que hay juicios orales donde los testigos de procedimiento son de Entre Ríos y son funcionarios públicos. ¿Qué los vamos a hacer? ¿Viajar hasta Mar del Plata para que presten declaración? Muchas veces prestan declaración en forma virtual. Y vamos avanzando y el testigo no pierde 2 días de trabajo. Pero bueno, hay que ir acostumbrándose a eso y en algunos casos podrá ser válida, pero universalizarlo y llevarlo a todos los supuestos, me parece que tenemos que tener un poco de cuidado. Hay que reglamentarlo mejor. Bueno, Doc, no hay más preguntas. Si puedo hacer el cierre, sería Sí, buenísimo. cómo no. No, la última es que por daños punitivos no se puede condenar porque está previsto solamente en la ley de defensa de los derechos del consumidor, pero los puede tener en cuenta en los efectos, para una conciliación. Para una conciliación usted los puede tener en cuenta y quizás pueda avanzar en el resarcimiento de daños punitivos, porque como la conciliación lo que prevalece es el interés de los involucrados, entonces allí sí puede tener un campo de aplicación importante. Bueno, le quiero agradecer al Colegio Público de Abogados de Capital Federal de darme la posibilidad de darle estas charlas y de poder interactuar con los colegas de la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar que tiene una altísima calidad jurídica, motivo por el cual es muy, muy interesante que podamos intercambiar opiniones sobre un código que se está preparando para lanzarlo a todo el país, pero que viene un poco demorado
sin perjuicio de lo cual creo que se hace necesario porque es un buen código que contempla adecuadamente los derechos del imputado y de la víctima, y podíamos salir del atraso que nos trae aparejado la aplicación del código de Levene, que lamentablemente es un código que ya nació viejo. Así que gracias a los organizadores del evento y muchas gracias al Colegio Público de Abogados de Capital Federal por la invitación.